Señor con su presencia me hacía aún tener más seguridad de lo que leía en esta tarde, que tanto bien me hacía a mi vida y a mi corazón. Y en estos momentos el Señor lo hacía grande y notorio y me hacía bien. Así que entre tantas cosas que tengo aquí anotadas, permítanme compartirles algunas en cuanto a nuestro culto de lectura de Marcos. Amén. De esta tarde. Amén. Estoy seguro que no hablaré de todas las cosas que tenía anotadas, pero vamos a entresacar algunas cosas y hablar de algunas cosas, y espero que nos haga bien. Amén. Amén. La lectura, ya estamos al final de nuestro capítulo 4, y se encuentra en el verso 35 y leeremos hasta el final, hasta el versículo 41. Y dice así la palabra del Señor: y que el Señor purifique mis labios en tantas ocasiones inmundos para leer su bendita palabra. Amén. Dice la palabra del Señor: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo el viento, dijo al mar: Calla, enmudece. Amén. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y digo yo, ¿es que hace falta predicar? No, es que hace falta predicar con estas lecturas. Es que hace falta decir algo. Solo con leyendo la palabra, leyendo la magnificencia de su gracia, poder inconmensurable, misericordia, amor, sabiduría y verdad, salimos completamente nutridos. Sí, no hay mejor alimento que la palabra pura, limpia y natural, tal cual está escrita. Amén. No hay mayor alimento, mis hermanos y mis hermanas. La palabra limpia, pura, sin adulterar, estas palabras que dan vida, son nuestro alimento y garantía de tener una vida espiritual saludable. Amén. Orar, leer y vivir. Amén. Nada más. Aleluya. No obstante, vamos a intentar hablar de algunas cosas de estos versículos. Nos encontramos con estos últimos versos y el último acontecimiento que veremos en este capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y estos últimos versos en absoluto pasan inadvertidos, como han podido contemplar con su simple y llana lectura. Y seguro que extraeríamos muchísimas verdades y podríamos hablar de tantísimas cosas, y de algunas hablaremos, pero la verdad directamente, tal cual les digo de primeras, así lo que nos encontramos en este texto que tanto bien me ha hecho el Señor. Y es que en esta travesía, la cual va a estar llena de tormentas, hay una verdad irrefutable, y es que aquellos que son hijos de Dios tienen a Cristo navegando. Amén. Así es. Gracias, Señor. Y este Jesús no es un buen navegante, marinero, o no es que tenga muchas cualidades, un gran maestro, capacitado con muchas cosas. El que va con usted acompañándole es Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Él es el que está contigo. Amén, amén. Y el que navega contigo en la barca. Sí, Señor. Y es garantía suficiente para su fe, confianza y tranquilidad. Amén. Y esto es lo que vamos a ver, entre otras cosas. Dice el verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Nos encontramos en el ocaso
y la conclusión de estos días saturados de enseñanza, de capacidad, de aplicación de conocimiento, vida y verdad de nuestro Señor Jesús a todos aquellos que le rodeaban. Y después de estos acontecimientos, de ese día duro, Jesús, ya al anochecer, dijo que pasaran al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. ¿Qué había en el otro lado? En el otro lado de este mar de Galilea. ¿Qué había? Se encontraba la ciudad de Gadara. Eso había en el otro lado, de los gadarenos, en la parte oriental del mar de Galilea. Y estas ciudades tenían la particularidad de que eran más pequeñas, y al ser más pequeñas había menos afluencia de gente, y por tanto, como había menos afluencia de gente, eran sitios aptos, propicios para tomarse ciertos descansos paulatinos. Y después de un día saturado, cruzaron al otro lado, a la ciudad de Gadara, como no también, para descansar. No obstante, sabemos que detrás de lo evidente, lo que bien podría ser un merecido descanso, hay un sinfín de propósitos detrás de todo aquello, porque en Dios no existen casualidades. Amén. Es verdad que se mueve para cosas simples, ir de aquí a un lugar para hacer cierta cosa, es una realidad, pero detrás de todas esas simplezas o de cosas simples en el Señor, detrás hay un propósito impresionante con un montón de cosas que están detrás para realizar, y en la persona del Señor Jesús es constante. Amén. 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 Detrás de lo simple siempre habrían propósitos impresionantes. Y estos propósitos eran inalterables y estaban destinados desde antes de la fundación del mundo todo aquello que tenía que realizarse. El versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Los apóstoles, bajo la orden de Jesús, despiden a la multitud y se disponen a cruzar el lago. Y hay algo aquí que se podría pasar por alto, y lo voy a decir muy rápido sin entrar, pero que creo que se debería resaltar, y es que mientras es Jesús quien da la orden, fueron los apóstoles los que lo tomaron tal cual estaba. O sea, Jesús estaba predicando desde ese lugar y tal cual estaba, lo tomaron y fueron ellos los que navegaron. Esto no solo nos enseña la obediencia que tenían los discípulos para con Jesús, tampoco solo nos enseña que ellos sabían que eran gente de mar y tenían la capacidad para cumplir las órdenes de Jesús y cruzar el lago, sino que nos muestra que en el servicio a Dios cada cual va a hacer aquello por lo cual ha sido previamente capacitado. Amén. Dios da dones y capacidades a los hombres para que estos los pongan a su servicio, ¿sí? Amén. En este caso específico, pescadores y hombres de mar capacitados para poder cruzar e ir al otro lado. Jesús ordena, pero noten que Jesús ordena, pero no coge el remo. Jesús ordena y ellos toman a Jesús y cumplen su orden cogiendo los remos, poniendo la barca en el mar y navegando hacia el otro lado. Porque aunque Jesús sea el que da la orden, como carpintero dejaba a aquellos que estaban capacitados para que pudieran navegar. Amén. Y este principio aplicado, si de alguna manera se pudiera aplicar a la congregación local, nos dice mucho. Porque aunque las congregaciones locales están lideradas por pastores y maestros, etc., aunque los pastores y maestros tengan la capacidad y la responsabilidad de la perfección de los santos y la enseñanza, y ordenan hacer ciertas cosas no por su propia autoridad, sino por la autoridad de las Escrituras, es el pueblo el que coge la barca, el remo y navega. Por tanto, no puede pretender un pastor, por un lado, dictaminar algo y ser algo quien lo haga, y por otro lado no puede pretender la congregación que todo lo haga el pastor. Así pues hay un claro equilibrio en esta enseñanza que traspasada a una congregación local es la regla vital para que una congregación camine y crezca. Amén. Cada cual en su lugar, ejerciendo su labor con diligencia y santidad,
entendiendo que todos somos partícipes de la gloria del Señor, todos somos partícipes de sus ordenanzas y todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia. Amén. En el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Después de zarpar en plena noche, lo que bien pudiera ser una travesía tranquila, que incluso podría durar menos de 1 hora o 40 minutos, se convirtió en una odisea absoluta. Nos dice el texto que se levantó una gran tempestad. Lo primero que debemos notar es que esta tempestad no fue algo que se pudiera prevenir, algo que se pudiera prever con anterioridad, sino que vino absolutamente de repente. Estos fenómenos meteorológicos se deben a que en ciertos lugares, ciertas ubicaciones, geográficamente hablando, tienen las ubicaciones puestas de una manera que esas ubicaciones generan automáticamente cambios climatológicos importantísimos y sobre todo muy rápidos e impredecibles. Lo que se conoce como, estamos hablando del mar de Galilea, en absoluto es un mar, sino un lago, pero créanme que parece un mar, porque hay olas, porque es inmenso, tiene 20 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho y parece un mar, pero en realidad es un lago. Pero es un mar o un lago que está a 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo y a su mismo vez está rodeado de collados y de montañas gigantes de muchos miles de metros de altura. Por tanto, estas montañas, las cuales hacen embudos de aire, viene un aire frío desde arriba que, llegando a la cuenca, a la superficie del mar, se mezcla con el aire caliente y eso propicia, lo que entienden lo sabe explicar, nosotros no, yo al menos no, propicia que se generen unas tormentas terribles, y no solo terribles, sino muy rápidas e impredecibles. Y en ese lugar se encontraban. Pues cuando ubicamos este tipo de tormentas, este tipo de acontecimientos imprevisibles climatológicos, con los tiempos históricos en los cuales vivían, donde no habían barcos como los que vemos hoy en día, que un barco pesquero puede dar la vuelta al mundo, con una tecnología impresionante capaz de ir a cualquier sitio con un radar, sino con un barco que se asemeja, no sé, a un barquito normal y corriente que podríamos ver, sumado a esa tempestad, es normal que el texto diga que la barca se iba anegando porque el mar caía. Se vieron la muerte, mis hermanos. Pero lo que ya comienza a sorprender de esta historia es lo que leemos en el versículo siguiente, ya esto ya te deja increíble. El verso 38 dice: y él estaba en la popa, refiriéndose a Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ya lo que te deja loco, absolutamente imposible de comprender en su profundidad, es que en medio de la gran tempestad Jesús dormía. Jesús dormía. Esta actitud de Jesús en medio de esta tormenta nos habla mucho y de muchas maneras, pero mencionemos algunas. En primer lugar, nos muestra una clara imagen perfecta de la humanidad de Jesús. Nos muestra claramente que Jesús, como perfecto hombre, estaba durmiendo. ¿Por qué? Las Escrituras nos muestran con total claridad de que Jesús, de la misma manera que era Dios en su divinidad, de la misma manera era perfecta hombre en su humanidad. Por tanto, podemos entender a la perfección por qué Jesús estaba cansado y durmiendo incluso en medio de una tempestad. El día fue largo y estaba completamente agotado. Completamente agotado. Sabemos que si algo tenía el ministerio de Jesús, era que no era un ministerio tranquilo, sino un ministerio agotador. Desde que comenzaba a predicar, no predicaba a un puñado de personas y ya está, y después se iban a cenar, sino que predicaba desde la mañana a
a la noche, y en medio de esa predicación había liberación de hombres que tenían espíritus inmundos, y en medio de eso venían hombres con enfermedades a ser sanados, e hijos que los empujaban, hombres que iban con sus hijos y empujaban a la multitud para acercarse y que Jesús los pudiera sanar. Y así estaban las 24 horas del día, predicando, sanando, liberando, con una mano parando a aquellos que iban en contra de él, y así 24 horas del día. Por tanto, cuando pasaba un día, 2, 3, el Señor estaba agotado. Amén. Amén. Agotado. Ay, Dios. Padre. Mis hermanos, cualquier persona que trabaje un par de días duramente, ¿cómo se siente? Yo a veces hablo, el otro día vi a mi hermano Molina que venía a las 9:30 desde por la mañana y me cansé yo de verlo a él. Y seguramente que estaría deseando llegar a su casa, darse una ducha y dormirse porque físicamente estaría agotado. Bueno, pues permítame decirle una cosa, el laborar en el Espíritu agota infinitamente más. Amén. Porque la labor en el Espíritu produce un cansancio, una carga y un pesor en el alma que se pasa al cuerpo y uno termina completamente agotado. Amén. Yo, particularmente yo, que cuando empiezo a estudiar las Escrituras, a buscar al Señor en pos de lo que tengo que traer a la congregación, al final por su gracia consigo bosquejar algo para compartir el pan a la congregación y termino de predicarlo, créanme que acabo que tengo ganas de ir a urgencias. Ay, de verdad. Amén. Y siento un agotamiento en mi cuerpo impresionante, pues multiplíquenlo por 1000 en la persona de Cristo y entenderán por qué en medio de una tormenta pudo ser capaz de echar la cabeza y dormir. Amén. Por otro lado, aparte de que nos enseña su perfecta humanidad, por otro lado nos enseña y nos da un ejemplo de perfecta confianza, sabiendo que pase lo que pase, Dios estaba en control de todo y ninguna tormenta les impediría que llegaran al otro lado. Por tanto, Jesús dormía cansado a lo que físicamente se refiere, pero completamente confiado en que iban a llegar al otro lado, porque su alma descansaba. Amén. Vivimos en un tiempo, como hemos dicho, que el agotamiento forma parte de nuestro día. Y físicamente todas las cosas que hacemos llegamos al final del día agotados. Pero ¿se han dado cuenta que a veces estamos agotados sin haber hecho nada? ¿Se han dado cuenta que a veces estamos extremadamente cansados, pero no como estoy cansado, quiero sentarme? No, que te duermes y te levantas al día siguiente. Que estás que no puedes con tu cuerpo y te preguntas ¿por qué estoy tan cansado? Hablando en un contexto de creyentes, ¿por qué estoy tan cansado? Si no he hecho nada, no trabajo, no hago nada, ¿qué sucede? Y es que, mis hermanos, tenemos que saber distinguir entre cuando tenemos cansancio físico y cuando nuestra alma está cansada. A veces vivimos agotados porque nuestra alma está agotada. La lejanía del Señor, la falta de atención a la oración, a las Escrituras, la falta de compromiso y de estar, el pecado y la desobediencia agota a nuestra alma. Por tanto, nos levantamos y no somos capaces de dar un paso sin haber hecho nada físicamente, pero nuestra alma está agotada. Y ese agotamiento no se quita por dormir, ni por irte de vacaciones. Ese agotamiento solo se quita en su presencia. Amén. Solo se quita en su presencia. Es por eso que David podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Por qué podía descansar David si físicamente estaba agotado? ¿Saben lo que es huir del ejército de Israel por cueva tras cueva, lleno de peligros y acechanzas? Sin en cambio David, su copa rebosaba y podía dormir aun siendo perseguido por Saúl. Porque David era conocedor de que aunque su cuerpo estuviera agotado, su alma seguiría fuerte en el Señor. Amén. Conocía textos como Jeremías 31:25, miren lo que dice: porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Amén, amén.
Eso es lo que el Señor hace contigo. Se te quita el cansancio del alma porque el Señor ha prometido que te dará descanso. Amén. Por eso se pueden decir cosas tales como el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Amén. En Dios el alma está siempre en descanso. Amén, Señor. Capaz de levantarse al día siguiente y seguir sirviendo. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Pero esto de que Jesús estuviera, se está haciendo largo, esto no pretendía. Esto de que Jesús estuviera durmiendo en medio de una tempestad así, no sentó nada bien, en absoluto sentó nada bien a los apóstoles que estaban con él en la barca. Hemos leído el 38 y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, noten lo que dicen, no tienes cuidado que perecemos. No que perecemos solos, sino no tienes cuidado que perecemos. Podemos ver sin lugar a dudas el reproche directo que le hacen a Jesús, claramente. No tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, ¿qué haces durmiendo, Jesús, en una situación así? ¿Es que no te importa de que muramos? Despierta ya, hombre, y sálvanos. Está en este contexto el verso. ¿Qué haces ahí durmiendo? ¿No te da cosa que vayamos a morir? ¿Pero qué clase de líder eres tú? Esto en primer lugar pone en relieve algo habitual en el cristiano, más habitual de lo que nos gustaría, que pasa por dificultades, y es que en ocasiones, mis hermanos, no oramos, nos quejamos. En ocasiones no se ora. En ocasiones presentamos nuestra queja correspondiente al Señor, como si el Señor fuera deudor para con nosotros. Los apóstoles no fueron a pedirle ayuda en medio de la adversidad, sino que despertaron agresivamente al Señor, quejándose de su situación y de sus propias vidas y de su propia persona. Y en ocasiones esta es nuestra actitud cuando nos ponemos de rodillas. No acudimos a Él con una situación real, diciéndole, Señor, por favor, ayúdame a entender mi situación. Ayúdame a afrontar mi dificultad. ¿Por qué me suceden estas cosas? Enséñame tú, oh Señor, qué es lo que tengo que hacer y arreglar en mi vida. Dime dónde me he equivocado. Pon tu mano de misericordia, extiende tu mano de justicia y de gracia sobre mi vida. Haz lo que tengas que hacer, pero sácame de este lugar. A veces no nos acercamos así. Si nos acercamos como hijos, creyendo que tenemos derecho sobre el Padre, diciéndole, pero ¿por qué me tienes así? Dame lo que me corresponde. Mira a mi prójimo cómo está y mira cómo estoy yo. Hacemos como los apóstoles, lo levantamos de la barca y le decimos, ¿no tienes cuidado de mí que perezco? Una queja en vez de una oración, mis hermanos. Esto acontece por muchos motivos, por varios motivos. El primero es el simple, y es que en ocasiones es tan fuerte la tormenta que solo prestamos atención a ella y olvidamos, como hemos dicho, quién es el que está viajando con nosotros. En ningún momento Dios te ha hecho emprender esta travesía diciendo que vayas solo, jamás. Él no solo va contigo, sino que va delante. Amén. Yo no entiendo mucho de barcos, pero parece ser que la popa es lo que hay delante, ¿verdad? Y la proa lo que hay detrás, sí, puede ser. Pues el Señor estaba durmiendo, pero en popa, no en proa. Porque Él es siempre el que va delante. En segundo lugar, es que indudablemente en medio de la dificultad, el miedo y el temor a lo que acontece nos paraliza. Y habituarse al miedo te deja completamente paralizado. ¿Se han dado cuenta en ocasiones cómo pasa algo que nos produce temor? Y aun sabiendo lo que tenemos que hacer y teniendo los recursos para poder hacerlo, no hacemos nada. Te quedas paralizado y chillas. Porque el miedo aterroriza, el terror paraliza.
Sin en cambio, cuando pasa el tiempo y la persona está curtida, enseñada en el temor, y en las dificultades, en las dificultades que pueden transcurrir en el transcurso de la vida, valga la redundancia, se habitúa a ese temor y reacciona cada vez más rápido por la experiencia. Porque el temor aterroriza. Y es normal. Pero conforme va pasando el tiempo, si vivimos cerca del Señor, no significa que vas a reaccionar al instante, pero cada vez estarás más habituado a las dificultades y a entender que el Señor va contigo, y cada vez tendrás más capacidad de reacción. Amén. Dejarás de ver gigantes y empezarás a ver piedras en el arroyo. Amén. Y eso es lo que sucede. Y hablando de la fe, como hemos dicho, porque esto conforme va pasando el tiempo y entendemos que el Señor camina con nosotros, va aumentando nuestra fe. Uno de los propósitos de esta pequeña pero intensa travesía era que el Señor quería hacer pasar a sus discípulos por el crisol del fuego de la prueba, para no solo validar su fe, sino para perfeccionar sus vasijas. Amén. Como bien hemos dicho hace un momento, aunque uno de los propósitos de cruzar al otro lado quizá fuera el descanso, detrás de todo descanso, detrás de toda acción, había algo particular en el cual el Señor quería hacer, y no solo tiene que ver con liberar al endemoniado gadareno, que encontraremos y predicaremos la semana que viene en el capítulo 5, sino que quería pasar por la prueba a sus discípulos y perfeccionarlos. Tenemos que entender, y es algo claro en las Escrituras, que la vida del creyente, mis hermanos, se va a caracterizar por el hecho de multitud de dificultades, las cuales serán imprescindibles para formar en nosotros la imagen del Hijo. Amén. Imprescindibles. Y el Señor ha diseñado su torno y su alfarería. Amén. Es eso. Amén. Lo ha diseñado así. Por un lado están las dificultades y las marcas del Evangelio. Aquellas personas, hombres y mujeres de Dios, que viven la verdad del Evangelio y por ser fiel a la verdad del Evangelio sufren las marcas de ese Evangelio en sus espaldas, tal cual lo hizo el Señor Jesús, porque la obediencia tiene repercusión. Amén. La obediencia tiene repercusión. Amén. Por otro lado están las dificultades que afrontamos cuando somos tentados. Todos vamos a ser tentados porque todos tenemos deseos pecaminosos, los cuales la voluntad del Espíritu dado de Dios hacia nosotros nos ayuda a subyugar ese deseo pecaminoso. Y las tentaciones son parte, por medio de ir superándolas, de la construcción de esta vasija perfecta que el Señor quiere hacer nosotros cada vez más a la imagen de su Hijo. Por otro lado, las consecuencias de nuestro pecado. Uno peca, y cuando peca como hijo es disciplinado por el Padre y nos pega golpes fuertes, que es incluso capaz de partir en 1000 pedazos esa vasija para volverla a recomponer. Y somos castigados y juzgados por el Señor para seguir moldeando esa vasija. Amén. Y por otro lado, la última, la cual en mi opinión vemos aquí, tiene que ver con pruebas que validan nuestra fe y a su vez perfeccionan nuestras vasijas, independientemente de todo lo que hemos hablado atrás. Estas no tienen que ver con una marca directa por cumplir algún mandamiento en particular, ni tampoco porque hayamos hecho algo malo, ni tampoco directo y derivado a la lucha de la tentación, sino que simplemente, sin más, sin en un momento adecuado, Dios te prueba. Y te prueba para validar tu fe, y te prueba para pasarla por el crisol y para perfeccionar tu vasija. Dios te prueba. Amén. Y esto no tiene que ver con algo malo que hemos hecho, sino con las pruebas. A veces creemos que hemos hecho algo malo, nos parecemos a los amigos de Job, que habrá hecho pero Job no había hecho nada. Simplemente Dios lo pasó por el crisol de la prueba. Y la diferencia, por ejemplo, la podemos ver con Jonás y con Pablo. Ambos siervos del Señor, ambos con mandatos directos de ir a predicar el Evangelio. Uno desobedece y es echado al mar, y otro obedece y también es echado al mar. Jonás desobedece: no voy a Nínive, me voy para otro sitio. El Señor lo tira del barco y lo hace que un gran pez se lo coma, esté 3 días y 3 noches y lo vomite en Nínive para profetizar.
desobediencia, juicio, castigo para perfección y obediencia. Pero ahora vemos a Pablo, que va predicando por todos los sitios, lo cogen preso, lo llevan en un barco y el Señor también lo tira al mar. Y en este caso por obediencia. Y esa obediencia que hizo perfeccionó a Pablo, siendo y fraguando en su espalda otra cicatriz que lo asemejaba más a la imagen de Jesucristo. Amén. Dios le regaló una herida en la espalda de Pablo, la cual cuantas más tenía, más se parecía a las espaldas destrozadas y horadadas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor. Así pues, los discípulos, hay más que hablar, pero seguimos, quiero terminar. Así pues, los discípulos fueron de la mano de Jesús de noche a cruzar el mar de Galilea para ser probados y así perfeccionar su fe. Pero como dijimos, fracasaron y su queja es prueba de su fracaso. ¿Y esto qué propició? Esto no me lo quiero saltar. Esto que propició, o sea, el fracaso de los discípulos, ¿qué propició? Pues que Jesús los tuviera que meter de nuevo en otra tormenta. El fracaso de esa tormenta propició que Jesús de nuevo los tuviera que meter en otra tormenta para ver si ahora, en vez de fracasar, triunfaban y podía ser perfeccionada su vasija. En Mateo capítulo 14, del verso 22 en adelante, podemos ver el momento en el cual están solos en la barca, se levanta una gran tormenta. ¿Se acuerdan que Jesús se va por otro lado? Manda a los discípulos en la barca, se levanta una tormenta y el Señor pasa por las aguas. Ellos se creen que es un fantasma y toda esa situación. ¿Recuerdan la escena? Amén. En esta ocasión, aunque también tenían miedo, atendieron a la voz de Jesús que les decía: no temáis. Pedro caminó hacia él sobre las aguas y los demás ya no dijeron nada. Y después de este acontecimiento, después que la tormenta se calmara, ya no hubo queja, sino que leemos algo maravilloso en contraposición a la primera escena que hemos leído de nuestra primera tormenta. En el capítulo 14, verso 33 de Mateo dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Mientras que en una situación, despiértate, no tienes cosa de nosotros, que perecemos, en la otra se acercaron, se postraron, adoraron y admitieron que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que cambió la reacción de los apóstoles? Simple: el tiempo, la cercanía y el conocimiento de la persona de Jesús. Amén. El tiempo, que implica cercanía, que implica conocimiento, que implica aprender del Maestro. Y cuanto más tiempo, más cercanía, más intimidad y más conocimiento de aquel que los acompañaba, hizo que donde en un principio fracasaran, en un poquito más para adelante triunfaran. Amén. A mayor conocimiento y cercanía de Él, la queja se transforma en adoración. Aleluya. Otra vez, a cuanto mayor cercanía y conocimiento de aquel que nos acompaña, la queja se transforma en adoración. Amén. Y lo que aconteció en la primera tormenta propició la confianza que les hizo adorar en la segunda. Lo que aconteció en la primera tormenta fue una de las multitudes de cosas que propiciaron que en la segunda tormenta le adoraran. Amén. Versículo 39 y 40. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús es despertado de su merecido descanso. Recta final. Y al ver la situación se sorprende más de la falta de fe de los discípulos que de la propia tormenta. Se levanta y en vez de decir: madre mía, la que está cayendo, hace: ¿pero qué estáis haciendo? No se dirige a la tormenta, se dirige a los discípulos: ¿pero qué os pasa? ¿Por qué estáis así? Parece de encerrar esto. ¿Por qué estáis así?
Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Gloria a Dios. Una tormenta impresionante y el cómo no tenéis fe. Es como si les dijera, no os he dado suficientes pruebas de quién soy yo. Amén. Amén. ¿Es que acaso no habéis visto lo que soy capaz de hacer? ¿Es que acaso no tenéis suficiente garantía de quién os acompaña en la travesía? Amén. Amén. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué son estos rayos y truenos? ¿Es que no tenéis fe? ¡Yo soy más que la tormenta! Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Así pues, después de la reprensión, habló con los elementos. Fuerte. Gloria a Dios. Esto es de locos. Amén. Amén. Después de la reprensión se pone el Señor a dialogar con los elementos. Reprende al viento e hizo enmudecer al mar. Amén. Como si fueran dos personas que se levantan, reprende al viento y hace enmudecer al mar. Y al instante, a la orden de Jesús, los elementos, como fieles siervos, quedaron en absoluta calma. Amén. William Hendrickson, un comentarista que a mí me encanta, resalta que cuando el viento se calma y por tanto los mares se calman, hay un proceso de tiempo en el cual el viento deja de soplar, hay un proceso de tiempo en el cual el mar se va sentando y las olas van terminando hasta que todo se pone en calma. Pero el texto no sugiere un proceso, sugiere que de una tormenta sobrenatural al instante se formó la calma. Gloria a Dios. Amén. Al instante el viento cesó y el mar se quedó como una balsa de aceite, más sobrenatural aún. Amén. Más sobrenatural aún. Así de subyugados estaban el viento y el mar a la voz de Jesús. ¡Tremendo! Permítame explicarles esto como conclusión para exponer el por qué los discípulos, después de este acontecimiento, entre otras cosas, adoraron a Jesús en la siguiente tormenta en vez de presentarle quejas. Y ya sí que terminamos. Sabemos que a lo largo de las Escrituras Dios ha capacitado a sus hijos de una manera impresionante, ¿sí? Amén. En las cuales en ocasiones decir que es algo sobrenatural es quedarse corto. Decir, esto es sobrenatural, esa palabra no describe la magnificencia de los acontecimientos que vemos en las Escrituras. ¿Qué decir de Moisés? Con una edad avanzada y un palo en su mano, puso patas arriba el imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo. Con toda clase de prodigios y señales, con toda clase de plagas y poder de Dios. Faraón subyugado a la voluntad de un pastor con un palo. Gloria a Dios. Una vez liberados, siendo perseguidos, da una orden de alguna manera al mar y el mar se abre. Y pasan en seco. ¿Qué es esto? Por otro lado, vemos portentos similares o incluso superiores, que vistos desde primera instancia sin profundizar en ellos, pareciera ser que el poder y la autoridad de dichos eventos estaban gestionados desde la propia naturaleza del hombre que los propiciaba. Vemos a Josué deteniendo el sol en Gabaón y a un Elías que la lluvia parece que fuera su sierva, ¿o no? Amén. Amén. Pero en ninguno de estos casos, incluidos estos últimos que en apariencia parecen que sean ellos mismos que tienen una autoridad individual para poder hacerlo, pueden equipararse o asemejarse a lo que Jesús hizo en este momento. Son completamente diferentes en ese contexto. Y déjenme probárselo. Por un lado tenemos a Josué. Dice Josué capítulo 10, verso 12 al 14. Entonces, noten esto, Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró.
hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jaser, y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Y ahora dice, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Amén. Amén. Podemos ver cómo la hazaña no tiene parangón. Detuvo los astros. La luna y el sol se paralizaron para obtener una venganza por la voz de Josué. Pero podemos ver cómo lo que Josué hizo estaba completamente ligado y supeditado al mandato de Dios. Josué habló con el Señor, dice la palabra, y después dice, registrando algo que está en el libro de Jaser, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre. Josué se puso delante del Señor, clamó a Dios, y Dios le dio permiso y mandato para detener el sol y para parar la luna. Por otro lado tenemos a Elías. 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tela, sino por mi palabra. Pero podemos ver, si nos fijamos de cerca, cómo lo que acontece aquí no es que Elías, por su palabra, hiciera que dejara de llover, sino que Elías como profeta fue y les transmitió lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué les dijo? Dios me ha dicho que va a dejar de mandar lluvia y solo por mi palabra retomará el Señor esa orden natural y volverá a llover. Amén. Eso es lo que pasa aquí. No que Elías, cuando le apeteciese, podía quitar la lluvia o ponerla, sino como profeta fue y anunció lo que Dios le dijo, que iba a parar la lluvia, y solo cuando Dios me mande que esto ocurra, volverá a llover. La prueba la tenemos en 18:1 de Reyes, de Primera de Reyes. Pasando muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Por tanto, cuando se para la lluvia, es el profeta por voz de Dios que va y dice, Dios ha dicho que para la lluvia, y cuando a mí me diga, por mi palabra lloverá, y después de los 3 años Dios habla a Elías y le dice, ves acá, entonces retomaré la lluvia. Por tanto, no hay individualismos en este caso, no es una autoridad sobrehumana que tiene un hombre, sino que está supeditada completamente a la voluntad divina, ¿sí? Amén. Sin embargo, vemos en el milagro de Jesús en la tempestad algo similar pero diferente. Amén. Algo similar pero diferente. Similar porque en ningún momento quiero decir que Jesús actuaba independientemente del Padre y con una autoridad al margen del Padre, porque eso es imposible, porque Él y el Padre uno son. Amén. Y la autoridad de Jesús no es una autoridad individual, sino la autoridad que su Padre le dio. Amén. Y lo dice la Escritura. Pero hay una gran diferencia entre esa manera de actuar de Jesús y el resto de los mortales. Amén. Y su diferencia es su divinidad. Señor, amén. Podemos ver como todo lo que Jesús es y hace es lo que Dios Padre es y hace. Amén. Sí, otra vez. Todo lo que Jesús es y hace es lo que el Padre es y hace. Por un lado podemos ver en las Escrituras no solo que Dios es el creador de todo y todo de Él sale y de Él depende, sino que específicamente en los contextos que estamos hablando claramente se le alude al Padre todas estas proezas, milagros y prodigios. Miren lo que dice el Salmo 135, versos 6 y 7, dirigiéndose a Dios Padre. Todo lo que el Señor quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Por tanto, ¿quién propicia la tormenta? La casualidad del Omnipotente. Amén. Amén.
Podemos ver cómo Dios no solo es quien lo crea, sino el quien lo propicia, pero por otro lado no solo vemos que Dios lo crea y lo propicia y lo manda, sino que a su vez también pone la orden para detenerlo. Amén. Salmo 66, verso 5 al 7 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, escuchen, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, está escrito en el Salmo que hay algo que caracteriza las actividades de Dios, y es que Él sujeta los mares, sostiene los vientos y calma las tempestades. Pues todas estas realidades se pueden ver manifestadas en la naturaleza de Jesús y en lo que Jesús es y en lo que Jesús hace. Amén, amén. Por un lado leemos textos como, y no nos vamos a meter por supuesto, de Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, y dice así de la persona de nuestro amado Maestro: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Noten, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Amén. Podemos ver claramente cómo sin Cristo nada de lo que es hubiera sido hecho. Amén. Podemos ver en las Escrituras cómo sin Cristo la creación la cual vemos no existiría, porque todo es hecho por Él, por medio de Él y para Él. Pero no solo no existiría, sino que la existencia y divinidad de Cristo, juntamente en subsistencia con el Padre, hace posible no solo que se creara, sino que subsista. Amén. Gloria a Dios. Sino que permanezca cada átomo en su lugar. Sí, Señor. Por tanto, si amanece es porque Cristo existe. Amén, Señor. Así es. ¿Entienden esto? Sí, Señor. Por tanto, incluyendo los mares y los vientos, cuando vemos a Jesús levantarse y con una autoridad abrumadora y sin ni siquiera orar, es inevitable ver en este Jesús de Nazaret, en este Mesías hombre, al Verbo que es Dios hecho carne, ordenando a su creación que se calme. Amén. Claro. Sí, Señor. Es inevitable verlo. Conocemos que recibió autoridad, conocemos que estaba subyugado a la voluntad del Padre, pero también conocemos que era Dios conforme al Padre. Amén, amén, amén. Por cuando leemos textos aplicados al Padre como los que hemos leído, como este, Salmo 100, o este mismo que vamos a leer, Salmo 107, 29, dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Aleluya. A esto se le habla del Padre, que cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. ¿Qué es lo que pasó en esa barca y en ese lago? Gloria a Dios. Amén. Vemos cómo se cumplen y hablan de la misma manera para con el Padre, respecto a lo que el Padre es y hace, de la misma manera respecto a lo que Jesús es y hace. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén. A esta realidad le añadimos el último verso de nuestro capítulo 4 y les prometo que termino. En el 41 dice: entonces también con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Pero ¿quién es este? Ay, Dios mío. Los discípulos vieron de todo antes de llegar a ese acontecimiento. Vieron de todo. Ay, Padre. Vieron sanar fiebres, vieron restaurar manos, vieron levantarse paralíticos,
vieron sanar todo tipo de enfermedades, vieron predicar el Evangelio con autoridad, vieron sanar leprosos, e incluso vieron cómo los pecados les eran perdonados, y en ningún momento se echaron las manos en la cabeza diciendo ¿quién es este? Se asombraban, se magnificaban, decían ¿cuál autoridad ha dado Dios a los hombres que incluso tienen posibilidad de perdonar pecados? Lo identificaban con el Mesías, pero en ese momento en particular quedaron asombrados de aquel que navegaba con ellos en la barca. Amén. Y al ver con tal autoridad que calmaba los mares y los vientos, tuvieron que decir, ¿quién es este? No solo quién es este hombre, sino quién es este, de dónde sale este. Haciendo una clara alusión a su identificación definitiva como Mesías prometido en las Escrituras, y entendiendo no solo eso, sino que este Mesías prometido había salido del mismo seno del Padre. Amén. Que no era un profeta nacido de un hombre natural, sino que venía de Dios. Amén. 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 Y lo vieron y lo contemplaron. Y he aquí la diferencia de ese momento al terminar la tormenta y ver eso propició a que en la segunda tormenta, cuando pasó todo eso, no solo Pedro dijo, si eres tú dime que voy, Amén. sino que todos se postraron delante de él y lo adoraron y dijeron, definitivamente este es el Hijo de Dios. Amén. Porque la cercanía y el conocimiento de aquel que tienes a tu lado te hacen confiar en momentos de tormenta, y en vez de que se levante queja, se levante adoración. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y este es el que te acompaña contigo en la travesía. Amén. No un profeta, no un predicador, no un gran sabio de Israel, sino Emmanuel. Amén. Muy bien. El Verbo de Dios hecho carne, el Mesías prometido por las Escrituras, es el que está en tu barca atravesando esta poderosa tormenta. Por tanto, que no haya queja, Amén. sino adoración. Amén. Que no haya queja, sino alabanza a casa de David, porque el que está contigo se lo merece en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.